Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un viernes más para hablar de nuestro Dios que día a día nos acompaña, que está a nuestro lado, que nos ilumina, que siempre tiene algo que decirnos. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y Diócesis de Santander. Vamos a dedicar este programa para comentar con mucha sencillez los evangelios dominicales, porque creo que la materia no se agota en la reflexión del domingo. Después de las bienaventuranzas, el Señor nos empieza a concretar, a dar una serie de consejos para nuestra vida cristiana, para nuestro día a día. El domingo pasado, si os acordáis, nos decía el Señor que somos sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a ver qué significa esto en nuestra vida concreta, en nuestra vida ordinaria. Y no por ser ordinaria es menos, al contrario, es la vida del orden, es la vida en definitiva donde nos santificamos, es en definitiva nuestra Galilea, allí donde Dios nuestro Señor nos está esperando a cada uno de nosotros. Voy a leer a continuación el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16, que va justamente después de las bienaventuranzas para recordar el Evangelio del domingo pasado. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí el Evangelio, Mateo 5, versículos 13 a 16. El Evangelio continúa justo después de las bienaventuranzas y Jesús, mirándonos a cada uno de nosotros, nos dice algo precioso y muy exigente a la vez. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dice deberíais ser, y tampoco nos dice intentad, dice sois, es decir, forma parte de nuestra identidad como cristianos. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a adentrarnos en esta idea. La sal. La sal da sabor y conserva. Pensemos primero en la sal. La sal da sabor a las comidas y antiguamente, además, servía para conservar los alimentos. Sabor y conservación. Esa es la misión del cristiano en el mundo. Pero, mirad, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, hay un detalle curioso. Cuando la comida está buena, por ejemplo, aquí en Cantabria, cuando te comes un buen cocido, pues nadie dice: oye, pero qué buena está la sal, ¿dónde la compraste? No, cuando el cocido está rico, nadie se pregunta por la sal. La sal pasa completamente desapercibida. Solo notamos la sal cuando sobra, cuando estorba o cuando hay un terrón de sal. Entonces sí protestamos. Si falta sal, decimos: esto está soso, esto le falta. Está muy bueno para el corazón, desde luego, pero le falta un poquito de sabor. Y si tiene un terrón de sal, ¿qué es lo que decimos? Esto no hay quien se lo coma, es que no hay modo humano de comérselo, porque tiene muchísima sal. Pues el cristiano, queridos hermanos, no está para llamar la atención, no está para imponerse, no está para hacerse el protagonista, está para dar sabor a la vida de los demás casi sin que se note, pasando completamente desapercibido. Está para conservar lo bueno, la fe, las tradiciones, las virtudes cristianas,
dar esperanza a nuestro mundo que se apaga y que se muere por falta de Cristo, por falta de que Cristo esté en el mundo presente. Esa es nuestra misión en el mundo. Por eso dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, esa sal que conserva, esa sal que mantiene este mundo en pie por medio de su vida, por medio de su oración. Pero pasa completamente desapercibido. Qué importante es que esto lo entendamos en nuestra vida cristiana. Jesús no nos pide huir del mundo ni refugiarnos en pequeños grupos cerrados, no. El cristiano vive en medio del mundo, en su trabajo, en su familia, en su barrio, en sus amistades, en su parroquia, en su tiempo de descanso, como todos. Es más, el Señor en su oración pidió por nosotros que estamos en el mundo, que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero con un modo distinto de vivir. Y de ahí brota la llamada del Señor a tener esa presencia también en la vida pública. No nos escondamos, no dejemos que el respeto humano nos condicione, seamos discípulos al estilo de Jesús. Mirad, hay un texto muy antiguo que se llama la Carta a Diogneto, que describe cómo vivía esa pequeña comunidad cristiana, los primeros cristianos. Y mirad, los primeros cristianos no tenían templos como tenemos nosotros, porque se tenían que reunir en casas particulares o en catacumbas para la celebración de la Eucaristía y para sus reuniones. No tenían tampoco instituciones de beneficencia como las tenemos nosotros actualmente, o tantas ONGs de inspiración católica que van haciendo muchísimo por el mundo. No, su presencia en la vida social era muy limitada porque estaba prohibido ser cristiano. Es más, muchas veces acarreaba el ser detenido y el ser martirizado por el nombre de Jesús. Pero mirad qué cosas más bonitas y profundas nos dice esta carta a Diogneto. Dicen, viven como los demás, pero su vida es admirable. Habitan en su patria, pero son como forasteros. Toman parte como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Voy a repetir estas líneas porque son preciosas y ojalá que se pudiera decir también de todos nosotros cristianos. Viven como los demás, pero su vida es admirable. Habitan en su patria, pero son como forasteros. ¿Por qué? Porque somos peregrinos camino a la eternidad y esta no es nuestra patria definitiva. Estamos aquí de paso, pero como hemos hablado en algún programa también del Dios de cada día, la conciencia de ser peregrino no nos aparta del mundo, al contrario, nos hace implicarnos más en este mundo para dejarlo lo mejor posible a las generaciones futuras. Toman parte como ciudadanos, es decir, se implican, pero lo soportan todo como extranjeros. Precioso este texto que nos hace a todos meditar y reflexionar mucho, es decir, iguales por fuera, distintos por dentro. Ahí está nuestra misión. En un mundo a veces triste, desabrido, pesimista, ser ese punto de esperanza que cambia y da sabor al mundo en el que vivimos. Qué importante, queridos oyentes de Radio María, que tomemos conciencia de nuestra misión en el mundo y que el Señor además lo da por hecho. Vosotros sois la sal y la luz. Nos hemos adentrado en la idea de la sal que da sabor y la idea también de la sal que conserva, y esta es nuestra misión en el mundo. Pero esa sal que está ahí en el mundo, mezclada con el mundo, por supuesto que no cedemos a las tentaciones del mundo, pero estamos ahí porque el Señor pidió por nosotros y quiere que estemos ahí. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Consérvalos en la verdad. Vamos ahora, queridos oyentes de Radio María, a escuchar una canción que nos ayude a seguir adentrándonos en esta idea que estamos reflexionando en esta mañana en el Dios de cada día. Ustedes son la luz del mundo que alumbre en el mundo salud. Ustedes son sal de la tierra que encienda el amor.
luz del mundo que alumbre, en el mundo salud, luz del mundo, son sal de la tierra, que encienda el amor de Jesús, luz del mundo. Ave María, Ave María, Ave María. Preciosa esta canción que nos introduce ahora en esta segunda idea de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no existe para sí misma, existe para iluminar. Jesús nos dice que seamos luz, no que brillemos, que es muy distinto. Iluminar que brillar. Cuando iluminas, das luz a los demás. Cuando brillas, quieres ser el foco de atención y que los demás se fijen en ti. Cuidado, porque nosotros iluminamos en el nombre del Señor. El que tiene que brillar es Él. Recuerdo que hace unos años, predicando unos ejercicios espirituales, alguien me dijo algo muy bonito al final de la meditación, porque estaba predicando justamente en esta idea de ser sal de la tierra, luz del mundo, y recuerdo que me vine arriba y dije, pues el Señor quiere que seamos un faro para iluminar a la humanidad. Al final de la meditación se acercó una persona, se acercó al altar, yo estaba en una mesa al lado del altar, y recuerdo que me dice, padre, mire, eso que usted ha dicho de ser un faro para iluminar a la humanidad, pues me parece demasiado para mí. Dice, sin embargo, a mí el Señor sí me llama a ser una pequeña luz, como esta que está aquí en el altar, la vela del altar, que ilumine a mi familia, ilumine pues, mi familia, mi esposa, mis hijos, que ilumine a mis compañeros de trabajo, que ilumine a las personas con las que entre en contacto, esa pequeña vela que alumbra a los que me rodean. Y cuánto me ayudó y cuánto me iluminó el comentario de este ejercitante. Qué verdad tan grande y profunda. Iluminar a los que están a nuestro alrededor con mucha sencillez, con mucha humildad. No todos estamos llamados a realizar cosas espectaculares por el Señor, no todos estamos llamados a cambiar el mundo entero, pero todos podemos iluminar nuestro pequeño entorno, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras relaciones diarias, nuestra vida parroquial. A veces pensamos que para ser buenos cristianos hay que hacer cosas extraordinarias. Y Jesús, en cambio, nos habla de lo sencillo. Vivir con bondad, con paciencia, con honestidad, con alegría, con fe. Hacer del ordinario algo extraordinario, vivido con amor, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y Madre Teresa de Calcuta decía, lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Y mirad, el Evangelio culmina con una frase clave, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está resumido todo. No se trata de que nos aplaudan, no se trata de quedar bien, no se trata de ser el foco de atención y de brillar. Se trata de que al ver nuestra vida, como los primeros cristianos, que llamaba tanto la atención en esa carta de Ogneto, otros puedan decir, ahí hay algo distinto, ahí está Dios. Ser sal, ser luz, nada más y nada menos, pero vaya misión la que el Señor nos ha encomendado. En esta mañana le podemos pedir al Señor que nos ayude a vivir así, sin hacer ruido, sin buscar protagonismos, pero siendo presencia de esperanza. Porque quizá no se note mucho lo que hago, pero el mundo sería menos mundo si faltara tu pequeña gota, si faltara tu pequeña luz, si faltara esa pequeña pizca de sal. El mundo tendría menos esperanza si le faltara justamente esa presencia nuestra en el mundo. Y ahora vamos al Evangelio del próximo domingo, que es continuación del que acabamos de reflexionar. La liturgia del Evangelio de San Mateo es un texto que, como diría San Pablo en la carta a los Corintios, nos presenta una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo condenados a desaparecer. Es una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios desde siempre para nuestra gloria.
¿Y en qué consiste esta sabiduría? No en saber muchas cosas, ni en ser más listos que otros, sino en algo mucho más serio y mucho más sencillo, en saber orientar nuestra vida de cara a la eternidad. El cristiano, como nos dice el Señor, está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y en el Evangelio del próximo domingo, que es continuación de ese Evangelio, Jesús aterriza y concreta y nos baja al terreno de lo cotidiano. Jesús no se queda, digamos, en lo abstracto. Nos da consejos muy sencillos y muy concretos para la vida diaria. Y si buscamos el hilo conductor de todos ellos, encontramos uno muy claro, que es la caridad. Me gusta mucho un párrafo de un sermón del beato Isaac, abad del monasterio de Estella, que decía, que se encuentra en el oficio de lectura. Dice, cualquier género de vida, cualesquiera que sean sus prácticas o su porte exterior, mientras busquemos sinceramente el amor de Dios y el amor del prójimo por Dios, será agradable a Dios. La caridad ha de ser en todo momento lo que nos induzca a obrar o dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. Es el principio por el cual y el fin hacia el cual todo debe ordenarse. Nada es culpable si se hace en verdad, movido por ella y de acuerdo con ella. Precioso este texto del beato Isaac, abad del monasterio de Estella. Y esto es clave, porque a veces pensamos que seguir a Cristo consiste en sacrificios raros o en gestos extraordinarios, cuando en realidad el Señor nos lo dice claramente, misericordia quiero y no sacrificios. Vamos a tratar de desarrollar en el tiempo que nos queda esta idea, porque el tiempo va corriendo, pero al final del Evangelio nos dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Qué exigente esto y qué actual, queridos oyentes de Radio María. La carta de Santiago, muy breve pero muy discreta, afirma que quien domina su lengua es varón perfecto. Si con el buscador vas a la carta de Santiago, aparece 5 veces la palabra lengua, hablando de la importancia de dominar nuestra lengua, porque con ella podemos hacer mucho bien, pero también con ella podemos hacer mucho daño. No olvidemos que las palabras, una vez dichas, no vuelven. Aunque luego digamos, perdona, se me escapó, es que no quería decirlo, es que no lo pensaba así, pero ya está dicho. Y muchas veces tenemos que reconocerlo, que antes de decirlo ya lo habíamos pensado. Vivimos en una cultura que, por desgracia, tiende a hablar mal, a criticar, a murmurar, a hacer leña del árbol caído. A veces incluso encontramos cierto gusto en esa critiquilla. Y lo más llamativo es que nuestra cultura lo normaliza. Fijémonos en un detalle curioso. Nuestro diccionario recoge y acepta la palabra maledicencia, es decir, el hablar mal. Su antónimo podríamos decir que es benedicencia. Pues no existe. Si lo escribes en el ordenador, te saldrá como que esa palabra está mal escrita o que no existe. Qué triste que el hablar mal sea algo aceptado o algo que se vive. Sin embargo, el hablar bien sea algo raro. El Señor nos invita, pues, por medio de este Evangelio, a algo muy concreto y muy evangélico, a ser cristianos que bendicen con la lengua, que alaban a Dios y que cuidan al prójimo con sus palabras. Por supuesto, y claro, que hay que corregir cuando es necesario y por supuesto que hay que hablar las cosas, pero siempre con caridad, siempre con verdad, siempre con bondad, no desde el desprecio ni desde la superioridad. San Pablo nos da un criterio muy válido y actual, suaviter in forma, fortiter in re. Es decir, suave en nuestras formas, con cariño, con bondad, pero eso sí, firme en aquello que estamos defendiendo, especialmente cuando es la verdad. Una caridad sin verdad se convierte en sentimentalismo y una verdad sin caridad se transforma en una dictadura. San Pablo le aconseja a Tito, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a hacer el bien, que no hablen mal de nadie ni busquen riñas. Qué actuales son las palabras del Señor y las palabras también de Pablo. Recuerdo que hablando de esta idea, en una predicación un día, una persona vino al final de la meditación y me dijo, pues si yo vivo esto, pues dejo de ser yo. A lo que le contesté, pues efectivamente, es que de eso se trata, que dejemos de ser nosotros y nos revistamos del hombre nuevo, que es Jesucristo, hacia el cual debemos tender cada uno de nosotros, revestirnos del hombre nuevo en santidad y justicia verdadera. Que nuestro hablar sea pues claro, sincero, sencillo, sí, sí, no, no. Esta forma de hablar, limpia y honesta, es signo de esa sabiduría más alta que comentábamos. Es la sabiduría de quienes se dejan tocar y transformar por el Espíritu de Dios. Pidamos esta gracia al Señor, esta gracia muy concreta. Pidamos al Señor que nos conceda hablar bien, que nos conceda alegrarnos de todo el bien que vemos en nuestro mundo y a nuestro alrededor. Qué triste y qué pena, y esto nos daría pie para otro programa, qué pena cuando nos entristecemos por el bien que otros puedan y hacen simplemente porque no lo hago yo o simplemente porque no lo hace mi entorno. Alégrate, todo bien, perfecto, viene de Dios, alégrate. Jesús tenía un corazón magnánimo, un corazón grande. Moisés también, cuando los 68 reciben el Espíritu del Señor y 2 no pudieron acudir a la tienda del encuentro y se escandalizan y van y le dicen a Moisés, Moisés, hay 2 que están profetizando y no recibieron el Espíritu de Dios en la tienda del encuentro. ¿Y qué responde Moisés? Ya me gustaría que todos en Israel fueran profetas. Esto brota de un corazón bueno, de una persona buena, de una persona que se ha dejado transformar por el amor de Dios nuestro Señor. Se nos acaba el tiempo, queridos amigos de Radio María, en este programa tan bonito del Dios de cada día. Espero que estas breves reflexiones nos ayuden a seguir caminando nuestra vida cristiana, a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo y, sobre todo, a ser esa sal y esa luz por medio de nuestra bondad, de nuestro cariño, de nuestra caridad en nuestras palabras que sirvan para edificar y además que nuestra lengua recibe a Jesús en la Eucaristía. Pues que nuestras palabras sean siempre palabras dignas, palabras buenas, palabras de bondad, palabras llenas de verdad, como nos pide el Señor. Hasta aquí pues nuestro programa del Dios de cada día. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de un mes para seguir hablando de nuestro Dios, que siempre nos da consejos para nuestra vida diaria, para nuestra vida concreta. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa de Radio María, el Dios de cada día 13, el 1 y el 3, en números @radiomaria.es. Que tengáis un buen fin de semana y que el Señor os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.